Listo, entonces ya está armado los costados. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar este filete aquí para terminar las orillas. Tenemos que deshilachar la tela y al otro lado pues lo mismo. Como ya tengo aquí encendida en la fileteadora, voy a aprovechar y le paso filete a todo lo demás que me hace falta. Entonces, ¿qué me hace falta? Me hace falta pegar cremallera. Entonces, aquí en la orilla de la cremallera le voy a pasar la fileteadora. A los dobladillos de las mangas, aunque a mí me gustan más como tipo pañuelo, pero pues digamos que con esta tela que es como un poco gruesa, pues está bien. Y a los falsos, este pues es el falso del centro delantero, recuerden, entonces lo vamos a filetear únicamente por la orilla de abajo y los laditos. Falta un ladito, aquí unos 10-12 centímetros. Okay. Y estos que son los falsos de atrás, que los vamos a filetear por la curva más larga y el lado del otro. Entonces, y el otro igual. Okay. Entonces aquí le voy a colocar a la parte de atrás un cierre de cremallera. Recuerden que habíamos dicho que esto era con un cierre de cremallera invisible. Y le dejé una pestaña, digamos una extensión de cremallera de 3 centímetros. Entonces esos 3 centímetros los voy a marcar a lo largo de todo el molde. Podría ser con la plancha también. Y le cierro acá un espacio de... Yo lo voy a cerrar hasta los 10 centímetros hacia abajo. Y ahí hago un remache. Entonces para pegar una cremallera invisible, pues yo aquí me compré una cremallera larguita más bien, porque la idea es que hacia arriba, pues la voy a pegar como de abajo hacia arriba, o sea que cuando yo me voy a quitar la blusa, abro hacia allá, ¿sí? Es más cómodo para pegarla y para utilizarla también si uno no tiene auxiliar de vestuario, entonces resulta más sencillo. Entonces lo que hice que fue marcar primero el cómo debe cerrar la blusa, ¿no? Recuerden que eran 3 centímetros de extensión de cremallera. Eso lo doblé hacia adentro para que quede marcada con la plancha. La idea es que al ponerse la blusa, pues esto quede cerrado así. Entonces, luego de eso, coloco mi cremallera de tal forma que esta parte como grande, como abultada de la dentadura, quede hacia adentro. Aquí recuerden que estoy utilizando el pie común y corriente y le voy a dejar un espacio de más o menos 5 centímetros desde donde empieza la abertura hacia arriba. Entonces, ahí voy a colocar y bueno, debo fijarme que la dentadura quede sobre el quiebre que marqué con la plancha, más o menos así. Entonces voy a empezar a coser y voy a tener cuidado siempre de que la dentadura me quede sobre el quiebre. Entonces ahí vamos. Ok. Lo mismo hago con el otro lado. Entonces aquí lo mismo, rescato aquí mi ladito de este lado. Okay. Acá igualo, si están los moldes, los dos moldes son, digamos, se cortó la tela con lo mismo molde, debe coincidir perfectamente en la orilla de abajo. Y lo mismo, me fijo de que la dentadura me vaya quedando sobre el quiebre que planché. Entonces aquí, hasta que llegue pues al final de la abertura y ahí pues le hago un remache. Entonces aquí, entonces cuando ya hemos colocado la cremallera con el pie de costura normal, entonces nos queda una pestaña más o menos como esta, ¿no? Ya queda muy visible la cremallera. Y ahí en ese caso lo que vamos a hacer es a coger este slider, meterlo aquí por el huequito pues que nos quedó de la costura de la cremallera y empujarlo un poquito hacia atrás. La idea con esto es correr este slider hasta los 5 centímetros de ventaja que dejamos aquí por el revés, ¿no? Subirlo acá para que podamos coser hasta el final de la abertura. Entonces ahí sí cambiamos recuerden que habíamos dicho este es nuestro pie de costura de cremallera invisible, lo vamos a cambiar. Ok,
Cuando ya instalamos este pie de costura invisible, de cremallera invisible, entonces vamos a abrir un poquito esta dentadura y la vamos a hacer coincidir en este carril del lado de acá, del lado izquierdo, de tal forma que la aguja pase con la costura exactamente por el ladito de los dientes. Entonces aquí, pues esto realmente con estos pies, la costura de una cremallera invisible, pues es realmente muy sencillo. Entonces ahí pues vamos corriendo y el mismo pie pues nos guía por donde tenemos que pasar la costura para que después la cremallera no quede viéndose. Entonces eso por ese lado. Ahora hagámoslo por el otro lado. Para el otro lado pues ustedes vieron que el pie tenía dos carrilitos, entonces hago exactamente lo mismo. Desdoblo un poquito los dientes, los hago coincidir con esta carril de este lado y paso mi costura. O sea que ahí, digamos que teniendo este pie no se complican para nada. Hay otras formas de pegarla, pero digamos que la sugerencia, si ustedes quieren pues hacer un trabajo muy bien hecho, pues es ir consiguiendo los pies que se necesitan para que su trabajo quede pues de óptima calidad. Entonces aquí está ya. Aquí lo que hacemos entonces es devolver este slider hacia el recorrido útil de la cremallera. Aquí con cuidado lo vamos a alar, a veces se enreda un poco. Y aquí ya lo que vamos a ver por el derecho, pues es que nuestra cremallera cierra muy bien, que parece una costura. Y bueno, aquí me quedó como un punto corrido, pero entonces ahí volvemos, planchamos bien esa costura de la cremallera invisible. Y para impedir que el slider se vuelva a correr hasta atrás, que después a veces se pierden y no nos volvemos a recuperar, entonces lo que vamos a hacer es a pasarle aquí una costurita horizontal, digamos acá donde termina la dentadura de la cremallera, le hacemos una costurita horizontal de 1 centímetro bien remachada, de tal forma que nuestro slider se mantenga en el recorrido útil de la cremallera y no se salga a este espacio pues que dejé, que es básicamente para instalar la cremallera. O sea que cuando hago yo este remache también puedo recortarle la cremallera sin temor a que se me dañe el vestido, pues para no tener ese sobrante tan grande que a veces molesta. Y bueno, aquí quitamos las hebras. ¿Qué nos falta? Nos falta colocar los falsos y resolver esta parte del escote. Entonces empecemos por el falso de este frente. Entonces por acá lo tengo. Este es nuestro falso que cortamos para la parte frontal, ¿no? Entonces lo vamos a pegar aquí derecho con derecho. Vamos a empezar aquí donde empieza el molde, a hacer coincidir este ángulo con este, que es realmente lo muy importante, y a coser aquí a la orillita, digamos a 1 centímetro. Entonces vamos a pasar. La idea, pues como decía yo, es que la parte, digamos, el ángulo del falso quede ahí, coincida con el ángulo del frente, digamos, del top, y volvemos sobre la tela. Listo. Pues la idea es que el falso nos dé exactamente con el tamaño del molde del delantero. Entonces llegamos al final de nuestra costura y para poder voltear esto tenemos que hacer unos piquetes pequeños acá para que nos dé bien la forma de la curva y no empiece la tela como a correrse hacia adentro. Particularmente este es importante, el que forma el ángulo, y aquí también vamos a hacer más piquetes hasta que demos la forma correcta. Así las cosas, entonces podemos coger todas estas pestañas de costura y coserlas con una costura pequeña al falso, al falso. O sea, vamos a coger todas las pestañas y las vamos a hacer una costura de asentamiento hacia adentro, hacia el falso, para que quede bien y no se nos salga de pronto la parte del falso a la hora de colocarnos la blusa, el top. Entonces ahí ya vamos como templando para que digamos salga bien la orilla y le pasamos esta costura. Listo. Ahí ya lo logramos, fíjense, y cuando yo hago así ya me da la forma correcta, ya no queda como templado, sino que queda bien la curva, y entonces ahí sí completo esta costura. Entonces voy a quitar todas estas hebras de acá que me sobran y completo la costura del delantero. O sea, eso es hacer coincidir estas orillitas y pasar la costura, lo que faltaba de la costura, que era como 1 centímetro, aquí por este lado. Entonces ahí ya paso mi costura. Okay. Para también agarrar la orilla del falso y que me quede ahí
cosida, digamos, por la parte de adentro del top. Entonces, esto le voy a quitar todas las hebras y hago lo mismo por este lado. Entonces doblo el falso hacia adentro, lo hago coincidir con la orillita de la otra pieza y paso mi costura, continúo la costura que traía con la que estaba pegando el falso y el costado hasta llegar a la orilla de arriba. O sea que por ese ladito ya estuvo nuestro top, ya entalegamos la parte central. Fíjense que queda pues ya con su orilla resuelta. Entonces nos falta resolver estas orillas laterales, las que conforman el resto del escote. Ahí sí no tenemos sino que doblar un pedacito hacia adentro y coser desde aquí donde pasa la costura del hombro, un poquitico más abajo, vamos a coser hacia adentro este centímetro de costura. Entonces aquí de una vez aseguro un poco la pestaña del falso para que no se vea, digamos, como un poco deshilada desde afuera. Aquí ya está, entonces se quedaría más o menos así. Y del otro lado hago exactamente lo mismo. Entonces los falsos de atrás pues son los que van a cubrir esta orilla del escote. Fíjense que aquí ya me quedó esto lo más de bien. Aquí pues de pronto si considera que es necesario le puede pasar a mano una puntada para que el falso no se salga cuando uno se ponga la blusa. Y entonces me faltarían los falsos de atrás. Recuerde que los falsos de atrás los cortamos con la misma medida del molde. Entonces con esta medida habíamos dejado 3 centímetros que eran los de digamos la extensión de cremallera. Entonces para cerrar este falso también vamos a coser 3 centímetros atrás. O sea que vamos a dejar la misma orilla de la extensión de cremallera, porque si no, pues entonces después la forma del falso no nos coincide. Entonces cuando ya tengamos esto así, planchamos, que a veces la planchada aquí se limita a que la costura quede pues digamos sin tanto volumen, y pegamos lo mismo, derecho con derecho, o sea esta pestaña de costura de la espalda con esta, que es la del falso, o sea centrar, y lo mismo vamos a coser a 1 centímetro del borde. Entonces acá la idea es que el hombro de mi falso me dé exactamente con el hombro del molde de la espalda del top. Listo. Entonces aquí igualmente vamos a piquetear esto, hacerle aquí como unos cortecitos pequeños, sobre todo donde hay curvas. Es obligatorio hacer estos cortes, igual acá. En la parte recta de pronto no es tan indispensable. Y la idea pues es hacer lo mismo, es sentar esta costura, o sea que colocar las pestañas de las costuras hacia el lado del falso, debajo del falso, y pasar una costura pequeña para que estas pestañas queden pegadas ahí y me permitan doblar la orilla sin problema, incluso a veces sin necesidad de planchar. Estos falsos tienen otra función y es esconder las pestañas de costura de los hombros, por eso se colocan de últimas, este falso de la espalda. Entonces como me quedo aquí, esto me coincide con esta orilla que es la costura del hombro, entonces yo puedo colocar esto, coserlo desde adentro, así, pasar una costura sobre la que ya pasé, que era la costura del hombro. De pronto quitarle un poquitico aquí de la esquina y voltear. Cuando yo volteo, entonces ya me queda escondida esta costura. Fíjense que ya no se me ve tanto filete. Eso mismo voy a hacer aquí por este lado corto. Y aquí pues voy a aprovechar que tengo costura en el centro, doblo este falso aquí hacia adentro, hago coincidir centro con centro, fíjense, costura con costura, y le paso una costurita dentro del pliegue de la costura para agarrar el falso ahí y que no se me salga cuando yo me vaya, pues va a incomodar. Entonces ahí ya es quitar hebras. Y nos faltan los dobladillos. Entonces para los dobladillos lo que vamos a hacer es, pues ya nos toca retirar este sobrante de cremallera. Y sencillamente, ¿cuánto le calculó para dobladillo? 2, 3 centímetros. Eso lo vamos a planchar, doble 3 centímetros, o los que haya calculado para el dobladillo, y va despacito haciéndole la costura y midiendo.
Y aquí a lo último, pues entonces ya lo mismo, 3 centímetros, doblo y empiezo a coser para que me quede parejo este dobladillo. Entonces acá cerramos nuestra cremallera y verificamos que ambos lados estén del mismo largo, si no pues va a quedar mal. Lo mismo hacemos entonces con la manga, ya no nos falta sino el dobladillo de la manga. Habíamos dejado 3 centímetros de dobladillo, recuerden que quedó aquí una formita hacia afuera, entonces por esa misma orilla, digamos que por esa misma forma vamos a doblar hacia adentro y vamos a coser nuestro dobladillo. Lo vamos a medir que nos quede parejo del mismo ancho alrededor de toda la manga y vamos cosiendo. Listo, aquí está nuestro top, ya se lo colocamos aquí a esta clienta que es de la misma talla de nuestra clienta. Y miremos cómo funciona el tema de la cremallera. Entonces la cremallera aquí desde este lado, recuerden la mitad de la sisa, y la idea pues es que cierre y dé la forma de la cintura. Entonces ahí está. Ahí pues creo que ya quedó completa toda la explicación. Espero que ustedes también logren hacer unos tops muy bonitos y pues nos veremos ya para el próximo video, que es el del top con las solas tiritas. Gracias por su atención. Recuerden pues que si este video les gusta, por favor regálenme un like y no se olviden de dejarme sus comentarios. Entonces muchísimas gracias por su atención y recuerden que tu propia versión es la mejor forma de hacer las cosas.